Queridos hermanos y hermanas, reflexionemos en este jueves de la cuarta semana de Pascua sobre esta liturgia, centrada siempre en los hechos de los apóstoles, que nos ha venido instruyendo durante toda esta Pascua hasta ahora, y el Evangelio de San Juan. Nos ubicamos en este jueves en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. ¿Quién es el Dios que Jesús ha revelado? Dios ha revelado en la persona de Jesús quién es Él. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. No es un Dios prepotente y dominador. Ni siquiera Dios lo podemos ver como un Dios inmutable, es decir, que no cambia, que nada lo afecta, que nada lo molesta, que tal cual es, así pasa. Dios no es inmutable, ni siquiera Dios de esa manera lo es. Dios cambia, aumenta el amor por nosotros en la medida en que nosotros aceptamos su plan de amor y nos arrepentimos para cambiar. Dios aumenta su amor. Dios tiene la característica de nunca disminuir su amor por nosotros, sino más bien de aumentar su amor. Dios tampoco es estoico, que ninguna cosa de nosotros le afecta ni le molesta. Dios no puede ser estoico. Dios se preocupa de nosotros. Dios entiende nuestra realidad, entiende lo que vivimos. En realidad se trata de un Dios humanado. Por eso ha enviado a su propio Hijo para que se encarnara, se hiciera un hombre concreto. Dios se ha hecho humano también y por eso entiende nuestra condición humana. Dios ama. San Juan en su primera carta dice, Dios es amor. Dios ama. Dios también sufre. No porque necesita sufrir, sino que cada vez que el hombre le ofende con el pecado, Dios también sufre. Pero Dios hace que todo sea tan bueno, que incluso en medio de esa realidad ofensiva de pecado, aún en medio de eso, Dios siempre sale para servirnos, para amarnos. Por eso hoy seguir el ejemplo de Jesús no es seguir ritos. No estamos siguiendo ritos, cosas que hacemos de manera mecánica. No se le puede seguir a Cristo, al Señor, con ritos mecánicos. Al Señor se le sigue con aptitudes. Por eso, cuando rezamos, no podemos rezar mecánicamente. No se reza el Padre Nuestro, por ejemplo, estas oraciones que hemos aprendido desde chicos o chicas, desde muy pequeños, no las rezamos corriendo, desesperadamente, con la actitud de terminarlas. No se reza así. Ese no es un rezo correcto. Rezamos con aptitud. Rezamos pensando en las palabras que decimos. Cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro. Solo en esas dos palabras podríamos hacer un retiro de un día completo. O cuando rezamos Dios te salve María. Podríamos igual hacer un retiro de un día completo explicando y entendiendo esas palabras.
No se reza, no se vive la liturgia de la iglesia como rito. Se vive con aptitudes. No se participa en la misa de manera rutinaria. Se participa en la Eucaristía de manera concreta, poniendo aquí el alma y el corazón en el sacrificio de la misa, entendiéndolo, amando este momento. Por eso son necesarias aptitudes fundamentales para vivir mi relación con Dios, mi relación con el ambiente litúrgico que me conecta con Dios. Es necesario el amor, el servicio, como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Después de lavarle los pies a su discípulo, Jesús les dijo, es necesario el servicio, es necesario la entrega y es necesaria también la renuncia a ciertas cosas que no son buenas. Es bueno seguir las cosas buenas y es bueno que las cosas buenas las hagamos mucho más buenas. Y no dejemos las cosas buenas y las convirtamos en vicios. Dejemos lo bueno para hacer cosas feas, inadecuadas, incorrectas. Es bueno hacer renuncia de las cosas malas por las buenas. Yo diría que el Evangelio de esta mañana nos ayuda a entender la elocuencia del ejemplo. El ejemplo habla por sí mismo. Con el lavatorio de los pies, el Señor ejerce la autoridad en la comunidad. Él enseña la autoridad de lo que ha venido a hacer. Yo no he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y ejerce la autoridad sirviendo. Es una buena enseñanza también para nosotros en el trabajo de la parroquia, en las comunidades. ¿Quién es el discípulo en la comunidad? Es el que sirve, no el que manda, ¿no? Porque muchos tenemos la costumbre de mandar, pero nunca hacer. Haga esto, haga lo otro, haga esto, haga lo otro, haga lo otro. No, ese no es un líder. Peor, no es tampoco un líder cristiano. El líder cristiano se pone él a hacer las cosas y junto con él pide a los otros hacerlas. Ese es el líder cristiano. Ese es el que enseña con su ejemplo. El buen discípulo es servidor, no es mandador, no es dominador, es servidor de la comunidad. El buen discípulo del Señor en la comunidad se vuelve un líder correcto, porque él mismo es ejemplo en el trabajo y en el servicio. No es un dominador, no manda a la gente a hacer las cosas. Él empieza a hacer las cosas antes de mandar a los demás a hacerlas. Eso se trata, de dar el ejemplo como el Señor lo ha hecho. Él ejerce su autoridad sirviendo. Es el amor total de Dios que se concreta en el Señor, indican nacimiento de la fe de los hermanos entre sí. El pastor, que es el Señor, construye la vida comunitaria si nosotros lo permitimos, mediante la caridad y mediante el servicio. Por eso, mis hermanos, en una síntesis de los textos de este día, podríamos decir que se resume en una sola palabra esta mañana: el servicio, el lavatorio de los pies, el dar el ejemplo sirviendo. Nunca ver que los otros lo hacen sin nosotros mover un dedo. Hay que ayudar a los demás, hay que tender la mano a los otros. Cuando los otros están haciendo un servicio hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. No hay que quedarnos de brazos cruzados. El servidor tiene iniciativa. Y se dice que el que más ama, más iniciativas tiene. Tú menos ama,
menos iniciativas de servicio tienes. Solo piensas en ti mismo. El que más ama, más iniciativas de servicio, más actitudes de ayudar a los otros. Una segunda conclusión de esta palabra de hoy es el conocimiento. Jesús conoce a quienes ha elegido. Él nos conoce a nosotros, sabe quiénes somos. Si Jesús nos conoce, hace falta el otro paso, que es conocer al Maestro. Y se conoce en la oración, en la palabra, en la vida sacramental, en la vida comunitaria. Allí se conoce al Señor. Y tercero, el ser el uno para el otro. Es decir, debemos de ser el rostro de Dios, el rostro de Cristo. Debemos ser el uno para el otro, ser el rostro de Cristo. Así como Jesús hoy nos ha recordado que Él es en todo caso el rostro de Dios. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en esta Santa Eucaristía que nosotros podamos ser el ejemplo de la autoridad, pero en el servicio, en el trabajo, en la labor, en el compromiso con los otros. La gracia de esta palabra sea nuestra fuerza. Así sea.